¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y vamos a hacer otra tirada, otra lectura por sí o por no. Pueden preguntar lo que quieran, así que ya saben, vayan pensando su pregunta para ver qué me quieren decir las cartas acerca de eso por sí o por no. Sepan como siempre que también les voy a decir opciones para mejorar o para que eso que piden pueda llegar a ocurrir. Si es que les sale que no, o si les sale que sí, las advertencias de cómo se desarrolla la situación. Así que bienvenidos, mi nombre es Robertino, suscríbanse al canal y ya mismo vamos a tener esta predicción de 3 cartas por sí o por no. Tarot de sí o no. Voy a primero dividir en 3 grupos, ya vengo mezclando las cartas desde hace un tiempo, así que van a poder elegir piedras. Vayan pensando tranquilamente la pregunta que involucre una respuesta de sí o no. Voy a emparejar un poquito acá. Espero que estén muy bien. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de España, de México, de Argentina, de Estados Unidos y también del resto de Latinoamérica. Y a aquellas personas que miran el canal o son suscriptores. Así que un saludo muy grande a todos. Espero que estén muy bien y que les resulten útiles estas tiradas interactivas, estas lecturas interactivas de tarot. Bueno, ahí los tengo más o menos derechos, creo, supongo. Sí, está bastante bien dentro de todo. Así que voy a poner las piedras. Vamos primero con la piedra blanca, la famosa piedra blanca, la famosa piedra negra y por último la rosa. Así que ahí tenemos las 3 piedritas. Piensen la pregunta, relájense, traten de estar concentrados en eso y por supuesto que cuál de las opciones los atrae más para contestarla. Así que ya tienen acá las opciones. Les voy a dejar unos segundos de callarme, un tiempito, para que puedan elegir cuál les resulta más interesante. Así que bueno, piensen la pregunta, fíjense qué piedra los atrae más, cuál tiene más atractivo para ustedes. Así que ya me quedo callado y elijan la piedra, la pregunta clara, concisa. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. Así que vamos a ver eso, tendencias dominantes con respecto a lo que ustedes preguntan por sí o por no. Me quedo callado y elijan. Bueno, supongo que ya habrán hecho la elección, así que voy a retirar la opción 2 con la piedrita negra. Y voy a retirar también la piedrita rosa. Y voy a empezar con la piedra blanca para todos ustedes. Así que vamos a ver qué nos quiere contar esta piedrita blanca. La voy a colocar ahí. Voy a mezclar un poco nada más. Conmigo siempre hay una carta rebelde acá que quiere saber de qué se trata. Es un 5 de copas. Dejar ir determinados sentimientos. De eso nos habla. Pero bueno, yo voy a mezclar más. No la voy a hacer jugar en la tirada. Voy a cortar, igual tal vez salga. Vamos a ver. Voy a poner las 5 cartas que van a determinar el sí o el no de la respuesta. 2, 3, 4 y 5. Recuerden que este tipo de lecturas, como las hago yo, de la manera que las hago, son para gente que le gusta profundizar. No van a escuchar solamente lo que quieren escuchar, sino que van a escuchar un detalle de cada una de las situaciones, además de el sí o el no, que es mucho más fácil, ¿no? Decirles todo que sí, va a volver esa persona, sí, te ama y nunca te olvidó. Bueno, yo voy a ver la verdad de lo que sale acá. Vamos a dar vuelta las primeras cartas: el ermitaño, el 4 de bastos, el emperador, el 3 de bastos y el 2 de pentáculos. Bueno. Piedra blanca, vamos a hacer un análisis para distintas opciones de lo que pueden haber preguntado. Vamos a suponer que ustedes preguntaron por algo que tiene que ver con una relación afectiva. Si me preguntaron por una relación afectiva, la respuesta es sí.
La respuesta es sí. Vamos desde el ermitaño, que es una carta que tiene que ver con la reflexión, con el trabajo interno, con todo lo que es el aprendizaje de uno mismo, y terminamos con una sociedad en lo que es el 2 de pentáculos, el 2 de oros. En el caso del amor, no estamos hablando de dinero, a pesar de que estén los oros. Cuando uno ve una unión que está basada en el enriquecimiento personal, estamos hablando de dos personas que se potencian. Estamos hablando de dos personas que por separado no logran el beneficio que tienen cuando están juntas. Digamos que la unión de esas dos partes es más fuerte de que las individualidades por separado. Creo que eso es lo que me pueden entender. Estamos hablando de una relación donde la diversión, donde el aspecto de juventud, más allá de la edad que tengan, ocupa un valor fundamental, donde alguien, una de las dos partes, el emperador, tiene, cuando hablo del emperador no estoy hablando del hombre en particular, o podría serlo, pero bueno, estoy hablando de la energía masculina de dominio. Alguno lleva un poco más la pareja, ¿no? Alguno tiene un poco más de injerencia en cómo se desarrollan las cuestiones en la pareja, pero sin embargo planean juntos. O sea, esta idea de esperar la mejor hora para surfear, ¿no?, que vemos en el 3 de bastos, y son una pareja que se enriquece mutuamente. Estamos hablando de eso, ¿no?, de que cuando los dos juntos son más que cada uno por separado. Así que si me preguntaron por una pareja, una relación, si esa relación va a ir bien, la respuesta es sí, absolutamente. Es una respuesta muy afirmativa por la presencia del emperador y porque todas las cartas, prácticamente toda la lectura, es positiva. ¿Qué es lo único que tienen que tener en cuenta? Que esta relación basada un poco en esta alegría, en este compartir, en esta idea de que hay un trabajo de introspección, esto me lo marca en cuanto a mi consultante, o sea, a ustedes, a quienes están preguntando por ustedes. Si preguntan eso, el trabajo interno ya se hizo. Lo único que tienen que tener en cuenta en ese caso de que pregunten por una relación en particular es que este enriquecimiento mutuo tal vez le falte algo emocional un poco más profunda. Es una relación que debería evolucionar hacia algo un poco más, más de copas, diría, ¿no? O sea, más relacionado con lo profundo en lo afectivo y no tanto en el disfrute y en buscar siempre grandes planes. O sea, sino en, como digo yo, la pareja ideal, que lo digo muchas veces, es esa con la que no hay un gran plan. Tal vez sea el plan ir a comprar alguna cuestión dulce un fin de semana de lluvia juntos, y eso sea el gran plan solo porque estamos con esa persona. No grandes viajes, ni grandes cosas, ni grandes proyectos, solamente para alimentar una pareja que no tendría esa profundidad. Creo que me entienden un poco de lo que estoy hablando, así que eso es lo que hay en cuanto a una relación. Si preguntaron en todo lo afectivo si él va a volver o si ella va a volver, la respuesta es sí, absolutamente. Tenemos el emperador, hay una actitud de vuelta, de regreso, esta alegría no se olvida. La persona estuvo hace tiempo esperando el momento adecuado para acercarse, porque considera que la pareja lo enriquece, lo hace mejor, o la hace mejor, ¿no? Depende de quién se trate. Así que piedra blanca, la respuesta es sí. Si preguntaron por otra persona, algunos me dicen, yo pregunto por un primo, o por un hermano, por un hijo, también la respuesta es sí. No sé por qué no entienden la interpretación. Cuando es para otra persona es exactamente lo mismo. O sea, lo que yo les digo lo adaptan a la pregunta que ustedes hicieron y lo entienden. Así que en todo lo afectivo la respuesta es sí, y siempre tiene que ver con un enriquecimiento en la unión de dos, que no está en la parte individual, sino que cuando uno escucha esa frase característica de alguien que dicen yo quiero a alguien que venga a traer, no a potenciar lo que ya tengo, porque yo solo estoy bien, pero quiero una persona que venga a sumar. Es una frase que se escucha mucho, por lo menos en Argentina. Cuéntenme también si en otros lugares la usan, ¿no? Alguien que venga a aportar a la relación, no alguien que reste o que simplemente no agregue nada. Así que eso es lo que se ve en esta relación. Cualquier pregunta afectiva, la respuesta es sí.
En cuanto a lo económico, la respuesta, si hicieron una pregunta por la economía, si va a mejorar, la respuesta también es un sí absoluto. O sea, está el emperador, la capacidad de dirigir, la parte interna, como decía, el trabajo interno para que ese dinero, para que ese proyecto, para que eso que estuvieron programando tenga frutos, ya se hizo, se tomó con alegría, una cosa que a veces se desestima, ¿no? El tema de la actitud alegre para llevar adelante las cosas, y tiene mucha fuerza en cuanto a impulsar lo económico. Se estudió muy bien en el caso de un proyecto, ¿no? Está muy bien el análisis que hicieron, y esto traería una sociedad económica eficaz, una sociedad económica de abundancia. Así que en cuanto a preguntas que tengan que ver con lo económico, la respuesta es sí absolutamente. Proyectos, sí absolutamente. Voy a conseguir algún tipo de empleo mejor, o búsqueda de trabajo, lo que sea, la respuesta es sí, es el momento adecuado. Sobre todo, como les decía, en cuestiones que tengan que ver con sociedades o conjuntarse con otra persona a realizar un emprendimiento, todo lo que sea el 2, ¿no? Las asociaciones. Eso es lo importante en cuanto a lo económico. Si preguntaron algo que tiene que ver con el crecimiento personal, con el carácter, con la religiosidad en algunos casos, la espiritualidad, lo que nos enseña, digamos, de alguna manera, el mensaje que tiene esto, es que el camino espiritual, que es el que se inicia con el ermitaño, más esta frivolidad necesaria que les permite dirigir y observar los distintos caminos, provoca asociaciones enriquecedoras. O sea, eso es el mensaje a nivel crecimiento personal. O sea, que este tiempo de aislamiento, de retrotraerse en uno mismo, es necesario a veces para tener su contraparte, que es la sociabilización, la capacidad de dirigir, de observar nuevos escenarios y de asociarse con otros. ¿Cuál sería finalmente esa conclusión? El aislamiento, el conocerse a uno mismo, el poder estar internamente enriquecido, nos permite asociarnos con el otro. De eso nos habla a nivel espiritual esta lectura y esta pregunta que hicieron ustedes. Así que tema amoroso sí, tema económico muy sí, o sea, es muy significativo y muy bien todo lo que puedan haber preguntado. En cuanto a éxito también es una muy buena etapa, y en cuanto al tema espiritual, ese es el mensaje, ¿no? La parte del conocimiento interno permite la comunicación con el otro. Así que muchas gracias, Piedra Blanca. Suscríbanse al canal, háganlo, pongan like, así alguien más puede ver esta tirada si les fue útil. Así que voy a irme de la Piedra Blanca y vamos ya a hacer la lectura de la piedrita negra que tenemos acá. Así que la voy a presentar, nuestra querida Piedra Negra. Vamos a ver si la respuesta a la pregunta que hicieron es tarot de sí o no. Así que lo tienen claro. Vamos a retirar la piedrita negra, la ponemos acá, voy a mezclar apenas las cartas y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Apenas un poquito para sacarles el sueño a las cartas, nada más que eso. La voy a cortar así simplemente, voy a poner 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá tenemos las 5 que van a participar de este sí o no para ustedes. Vamos a ver qué es lo que nos sale acá en estas 5 cartas que van a responder la pregunta que hicieron. Recuerden no hacer preguntas que están muy lejos de la realidad de ustedes, aunque bueno, tienen la libertad de hacerlo. Es simplemente una sugerencia de no pedir imposibles, ¿no? Pero bueno, ¿quién no puede desear un imposible? ¿Quién soy yo para quitarle ese derecho? Vamos a ver qué sale. El as de bastos, el loco, el 10 de bastos, excelente eso, el mago y finalmente el 10 de copas. Bueno, es una muy buena tirada, muy buena lectura de cartas. La lectura no es muy buena, sino las cartas que tocaron. Hay que ver si la hago buena o no la lectura, eso es una prueba personal. Bueno, para los que hayan preguntado cuestiones que tienen de pareja o hayan preguntado por relaciones, estamos hablando de una relación basada en un reinicio, tal vez se hayan alejado de esta persona, tal vez no hayan estado muy cerca, o estén en una etapa de renovación. Está la carta del loco,
que tiene que ver, como saben, con el romanticismo. No el romanticismo vulgar, ¿no? Eso que se toma a veces como las velas y todo ese tipo de cosas nada más. Bueno, a pesar de que tengo mi velita acá. Sino estamos hablando de esa idea inspiradora del amor. O sea, no solamente utilitaria o de estar con un otro por pasar el tiempo, sino cierto romanticismo, cierta idea idealizada que no es mala para nada. Hubo mucho trabajo de por medio para lograr esto, y el mago habla de todos los elementos para que las cosas salgan bien. Recuerden que el mago siempre controla los elementos que tenemos disponibles para administrarlos de la mejor manera. Y por final tenemos la carta del 10 de copas, que es una carta realmente muy hermosa, si la ven, y la llaman muchos la carta de la felicidad, así en forma vulgar, ¿no? Fíjense, la pareja, los niños jugando, las emociones, el arco iris rodeando todo. O sea que es un sí grande. Para cualquier relación que hayan preguntado, la respuesta es sí, absolutamente, a la pregunta que hicieron. ¿Qué más les puede tocar? Que el comienzo, del recomienzo a través de la parte más inocente, más emocional, haber trabajado, tener al mago de su lado para modificar todos los inconvenientes que puedan surgir, y la carta de la felicidad. O sea, la respuesta es sí, absolutamente, para una relación afectiva. Si es por alguien que ustedes pretenden interesarle, o pretenden que se fijen ustedes, también la respuesta es sí. Si piensan en una persona que puede volver o que se ha separado de ustedes momentáneamente y podría querer volver, la respuesta también es sí, y además promete una buena relación. Por supuesto que siempre, como les digo, estas son tendencias, piedra negra, y va a depender de ustedes cómo lleven adelante esta pareja. Pero la tendencia es positiva. Así que la respuesta es sí. Si preguntan en lo económico, también la respuesta es positiva, pero es un momento más de trabajo, como ven en la carta del 10 de bastos, y de tener herramientas para llevar adelante un negocio, un proyecto o lo que sea, o el propio trabajo que ustedes desempeñan, y tal vez lo que no sea del todo esperable si es que preguntaron por un factor económico directamente. O sea, a nivel laboral es muy bueno, el trabajo está hecho, el dinero vendrá más adelante, no está presente. Fíjense que no hay oros acá, y si bien hay una situación de felicidad por el trabajo desarrollado, todavía el factor económico no se hace presente. Si la pregunta tuvo que ver con cobrar algo, como les decía, es para más adelante. Se tenía que ver si van por el buen camino en el proyecto que están desarrollando. También puede ser un proyecto artístico o laboral. La respuesta es va muy bien. Falta ver los frutos, ¿no?, de ese trabajo. Si la pregunta tuvo que ver con algo espiritual, personal, anímico, y de alguna manera se está haciendo un trabajo para recuperar el goce, y los elementos están dados para entender la felicidad. Si bien a nivel espiritual no hay una gran evolución, porque para que haya una evolución en lo espiritual, aunque a la gente no le guste, tiene que haber inconvenientes. Están en un periodo donde están tal vez reconciliándose con el trabajo personal de llevar una rutina que los haga crecer, pero todavía falta un nivel más adulto en el trabajo espiritual o personal, pero no está mal. O sea, es un buen comienzo empezar por el tema del inicio, de volver a recuperar este espíritu del loco para recorrer todo ese camino que nos lleva hacia la espiritualidad. Así que la respuesta es sí también. En cualquiera de las cosas que pregunten o que hayan preguntado realmente piedra negra, la respuesta es sí, porque les han tocado cartas muy positivas, sobre todo en los arcanos mayores que se ven, en el loco y en el mago, que es los sueños del loco son realizables a partir de la capacidad que tiene el mago de utilizar las herramientas que tenemos a disposición. Así que piedra negra, inmejorable, muy buena. Les mando desde acá muchísima paz, energía, que se realicen sus proyectos. Suscríbanse al canal, que estoy necesitando crecer en este canal, quiero que crezca. Y aparte quiero que otras personas vean también la tirada. Ustedes cuando ponen un like o colaboren incluso al CBU, los que quieran. Hay para hacer una colaboración económica si es lo que quieren. Así que
síganme, va a haber muchos más interactivos, siempre tarot por sí o por no es acá. Así que lo tienen. Vamos ya con la piedrita rosa. Piedra rosa, bienvenidos. Estuvieron esperando al final. Voy a retirar la piedra y estoy muy rápido para tirar. Quiero decirles todo. Así que les mando un saludo muy grande a la gente de España, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Perú y del resto de Latinoamérica. Nombro algunos países nada más, siempre me piden después que nombre a otros. Pero bueno, ya saben que siempre trato de dar lo mejor a mis consultantes y también a la gente que ve mis videos. Si quieren consultar pueden comunicarse por mi Instagram. Eso no se los digo nunca, siempre me olvido. Pero bueno, 3, 4 y 5 cartas para, como hago siempre, me gusta bromear, la popular piedra rosa. Vamos a ver si la pregunta que hicieron es sí o no. Piedra rosa, espero que vaya bien, vamos a ver qué salió. Traten de no preguntar cosas exageradas, como les digo siempre. No van a tener solamente un sí o un no, sino una reflexión acerca de por qué sí y por qué no. Caballo de pentáculos, sacerdotisa, el diablo, controvertido esto, 4 de pentáculos y el 7 de copas. Se salvaron al final. Así que piedra rosa, vamos a tener que analizarlo. Siempre me encanta que me toca, porque a veces dicen, bueno, una tirada interactiva, no hay tanto compromiso. A mí me tocan siempre cuestiones bastante complejas. Alguna de las 3 piedras o 4 o 5 tiene complejidad, en este caso de la piedra rosa, como para hacer una interpretación de la pregunta que hicieron. Traten siempre, como les digo, porque algunos me dicen, yo pregunté, no sé, por algo que no es lo más frecuente, y no entiendo cuál es la respuesta. Bueno, lo que yo voy comentando, aplíquenlo a la pregunta que hicieron, ¿no? O sea, traten de llevarlo. Si yo hablo de un problema, no sé, de no tener dinero en algún momento, trasládenlo a la pregunta que hicieron, ¿no? No es tan difícil eso. Yo no puedo interpretar las infinitas posibilidades de las preguntas que hayan hecho, pero trato de acercarme lo suficiente para que ustedes puedan entenderla, ¿no? A partir de ahí. Así que bueno, vamos a suponer que hice una pregunta por una relación. Por una relación. Como les decía, siempre me toca algo complicado de interpretar, pero acá tengo 2 cartas en el medio, 2 arcanos mayores, que son la sacerdotisa y el diablo. Son complicadas de que estén juntas. Son complicadas de que estén juntas estas cartas. Y podría tratarse de algo tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque la sacerdotisa tiene que ver con el empoderamiento de alguna manera femenino. Cuando hablo de femenino no hablo precisamente siempre de una mujer, porque también hay muchos hombres que tienen una sacerdotisa dentro. La sacerdotisa como que demanda, sobre todo en el plano sexual. Y si bien el diablo es una carta bastante negativa, en este caso podría estar reñida en cuanto a que esta relación no tiene un disfrute desde la parte física, como todo lo contrario. Eso lo sabrán ustedes, que ya tal vez hayan tenido algo con esta persona. Y también podría ser un aspecto negativo, lo físico. O podría ser lo único que une la relación, lo cual estarían también en otro problema. En cualquiera de los 2 lados hay una exaltación del plano sexual como eje de la relación. Podrían ser amantes también, o sea, hay muchas variantes en esta relación, ustedes saben por lo que me están preguntando, pero bueno, la cuestión es que los enriquece este vínculo físico, pero acá en lo emocional, que es lo que estaría empezando a cambiar, se nota cierta cuestión de esconderlo, ¿no? Como se ve acá en la chica que cuida su cartera. Nadie quiere dar el paso de mostrar la dependencia del otro, pero sin embargo termina con el 7 de copas, donde hay una elección emocional o una elección hacia la pareja. Así que la respuesta es sí. Si están preguntando por una relación, la respuesta es sí a lo que preguntaron, pero volvemos a lo mismo, es un momento en que esto se está tornando de lo carnal, de lo que es meramente una relación física,
a algo que podría pasar a lo emocional en el 7 de copas. Recuerden que la casa 7 de la astrología nos habla de las parejas. O sea que si no quieren un compromiso con esta persona, sepan que no va a ser difícil de llevar y que por más que tengan esta comunicación tan interesante o no, esto se va a dar. Por eso les decía, o hay una mala relación en el aspecto físico o es demasiado centrado en eso. Por mi parte, mi opinión, que siempre se las doy, yo creo que es una cosa más de las edades jóvenes, asociar la pareja con solo la parte sexual y con determinada madurez, si bien sigue siendo importante ese tema, que sea el 80-90% de la relación me parece un poco infantil. Me parece que esto de guardar las emociones y de no tomar, digamos, una actitud valiente para llevar adelante una relación, si es que la quieren tener, es un poco de gente adolescente. No está mal, o sea, si me están escuchando chicos, adolescentes y todo, bueno, los entiendo perfecto, porque me ha pasado también donde el 80% es la relación física. Así que, chicos, disfrútenlo, no hay otra posibilidad. Si me preguntaron si una persona va a volver, ahí estamos un poco más complicados. Si bien la respuesta es sí también, la persona vuelve porque quiere tener relaciones. No vuelve por una cuestión afectiva. Si bien lo pensó y tal vez hasta les dijo algo con respecto a eso, la decisión no está tomada. Así que ténganlo en cuenta. Si quieren disfrutar de ese encuentro, háganlo, pero no se comprometan emocionalmente a lo que esta persona pareciera decirles porque no está muy convencida. Entiendan, creo que me entienden lo que trato de explicar. Por ahí no digo algunas palabras más claras, nada más que porque en los videos las políticas no permiten que hable tan abiertamente. Pero creo que ustedes me entienden. Esta persona vuelve porque quiere disfrutar de los bienes físicos de ustedes. O sea, y se va a seguir guardando sus sentimientos, aunque está tratando de elegirlo. La respuesta es sí, la persona volvería a comunicarse, a mandar un mensaje, a estar con ustedes de alguna manera o tiene ese interés. Si la pregunta que me hacen tiene que ver con algo relacionado con si una persona se siente atraída por ustedes, la atracción es un magnetismo absoluto. Obviamente, como toda atracción que comienza, empieza por lo físico. Ustedes les atraen mucho a esa persona, le resultan muy atractivos. Así que eso es lo que hay acá. Y la persona, digamos, no se anima a tener una interacción, tal vez por miedo a ser rechazada o rechazado o alguna cosa de ese tipo. Pero la respuesta es sí también. En cualquiera de las preguntas que hayan hecho, la respuesta es sí. Yo les vuelvo a comentar las cuestiones para que ustedes las puedan utilizar o tener en cuenta en cada una de las posibilidades. Si la pregunta es por dinero, lo que tengo que comentarles es que la respuesta también es sí, y estamos hablando de que ya recibieron dinero, de que el dinero ya estuvo, pues tenemos el caballo de pentáculos, tenemos los oros. Si bien hubo algunas cosas extrañas en esta recepción de dinero, el ahorro es el mejor consejo, que es justamente la chica custodiando su cartera, como lo ven acá. Acá no es mala esta carta, sino que todo lo contrario, nos habla de una capacidad de ahorro y que se tomen su tiempo para reinvertir el dinero, si es lo que recibieron. Si la pregunta tiene que ver con lo económico, como les digo, o con el dinero, o con lo laboral, la respuesta es sí. Siempre es sí. Y a pesar de cosas que podrían haber ocurrido en el diablo, no demasiado buenas para esa cuestión económica, el ahorro está, y no sean tan pretenciosos, ¿no? Elijan muy bien cómo reinvertir eso o cómo aplicar eso. Si tiene que ver con un proyecto, se han equivocado en algunas cosas a pesar de haber tenido la suerte de ganar dinero, es el momento de ahorrar justamente y de elegir. También la respuesta es muy similar, salvo que se han equivocado en algunas cosas. Eso es lo que hay que aclarar. Si la pregunta que hicieron tiene que ver con si van a cobrar un dinero, la respuesta es sí, absolutamente. O un ingreso más, o algún aumento, o algún ascenso, o lo que fuera. La respuesta es sí, incluso van a tener posibilidad de elegir algunas cuestiones en cuanto a cómo manejarse, si es una cuestión laboral, así que muy interesante.
La respuesta también es sí, en todos los casos. Y si nos hablan de una cuestión espiritual, si hay una cuestión espiritual, lo que es un poco más compleja, acá estamos hablando justamente otra vez de estas dos cartas, de la sacerdotisa unida al diablo, y tenemos que hablar de que el mal no siempre nos aleja de una elección emocional. El lado oscuro también es necesario para que brille la luz. Así que muchas gracias, Piedra Rosa. Les mando un saludo muy grande desde acá. Que tengan todos un excelente día. Suscríbanse al canal y que tengan un excelente día, paz y que se cumplan sus proyectos.